Bienvenidos a la capacitación de SARLAT 2.0 y Código de Ética y Transparencia de SECAET Security. Esta es una capacitación obligatoria para todo el personal, sin excepción, vigilantes, supervisores, personal administrativo, comercial y directivo. La dividimos en 3 partes para que puedas verla con calma. Esta es la parte 1, dedicada a los fundamentos del SARLAT y a las señales de riesgo propias de nuestro sector. Toma un momento, ponte cómodo, y empecemos. Bienvenidos a la parte 1 de esta capacitación de SARLAT 2.0 y del Código de Ética y Transparencia de SECAET Security, dividida en 3 videos. Esta capacitación es obligatoria para todo el personal, sin excepción, porque la ley así lo exige y porque la confianza de nuestros clientes depende de que todos actuemos de la misma manera. Al finalizar las 3 partes, cada uno debe quedar en capacidad de reconocer una señal de riesgo de lavado de activos en su trabajo diario, y de saber qué hacer si la detecta. Empecemos con los fundamentos del sistema. Esta capacitación está dividida en 3 videos independientes, para que puedas verlos en sesiones separadas sin perder el hilo. En esta primera parte veremos los fundamentos del SARLAT 2.0, que es, por qué nos aplica, los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas, y las señales de alerta de nuestro sector, con 3 casos prácticos. La segunda parte profundiza en la estructura de cumplimiento, y la tercera está dedicada por completo a nuestro Código de Ética y Transparencia. Iniciamos la primera sección de esta capacitación, los fundamentos del SARLAT 2.0. Antes de hablar de casos concretos, necesitamos un lenguaje común. ¿Qué es este sistema? ¿Por qué la ley nos obliga a tenerlo? ¿Y cuáles son los conceptos básicos que cualquier persona en SECAET Security debe poder explicar si se lo preguntan? El SARLAT es, en pocas palabras, el sistema que usa la empresa para protegerse de que alguien la use como puente para lavar dinero ilícito o para financiar actividades terroristas. La sigla completa es Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. No es un trámite que le compete solo al oficial de cumplimiento. Es una cultura de prevención que involucra a accionistas, administradores, empleados, proveedores y, en cierta medida, también a los clientes. La versión 2.0 refuerza el enfoque basado en riesgo, identificar, medir, controlar y monitorear permanentemente. ¿Por qué hablamos de esto en SECAET Security? Porque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Supervigilancia, emitió la circular externa 20.240.245 del 14 de febrero de 2024, que ordena a las empresas de vigilancia y seguridad privada, con armas o sin armas, adoptar el SARLAT 2.0. SECAET Security queda clasificada como lo que la norma llama un servicio obligado. No es una buena práctica opcional, es un requisito legal para poder operar. El incumplimiento no solo trae sanciones económicas, puede poner en riesgo la licencia de funcionamiento de la empresa, de la cual depende el trabajo de todos. 2 siglas que vamos a escuchar mucho. Supervigilancia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que nos regula como empresa de seguridad, inspecciona, vigila, controla y expide las circulares del SARLAT 2.0. Y la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la autoridad nacional encargada de recibir y analizar reportes de lavado de activos y financiación del terrorismo en todo el país. El canal técnico por el cual se envían esos reportes se llama CIREL, un sistema en línea que administra exclusivamente el oficial de cumplimiento. Nosotros no usamos el CIREL directamente, pero es importante saber que existe y para qué sirve. El lavado de activos es el proceso mediante el cual una persona o una organización busca darle apariencia de legalidad a un dinero o a unos bienes que provienen de una actividad ilícita, narcotráfico, corrupción, extorsión, contrabando, entre otras. La idea es poder usar ese dinero libremente, sin levantar sospechas. En nuestro sector esto puede verse así. Un cliente que insiste en pagar en efectivo por encima del valor real de un contrato, que fracciona los pagos para que no se note el monto total, o una empresa que en el papel contrata vigilancia, pero no tiene actividad económica real detrás. Cualquiera de estas situaciones merece que nos detengamos a verificar antes de continuar. La financiación del terrorismo es distinta del lavado de activos en un punto clave. El dinero no necesariamente viene de una actividad ilícita. Puede ser dinero de origen legal que se recolecta o se transfiere con el propósito de financiar actividades terroristas o beneficiar a organizaciones vinculadas con el terrorismo. Este riesgo aparece cuando no conocemos bien a quién le prestamos el servicio, solicitudes de vigilancia o transporte hacia zonas vinculadas a grupos armados ilegales, comisiones a terceros no identificables, o clientes que figuran en listas internacionales de control como las de la ONU o la OFAC.
Este riesgo es menos frecuente, pero la ley nos exige conocerlo igual. Fondos o servicios financieros que terminan usándose para fabricar, adquirir, transportar o transferir armas de destrucción masiva, nucleares, químicas o biológicas, y sus componentes. Para una empresa de vigilancia, este riesgo se materializaría sobre todo si prestáramos transporte o custodia de materiales sensibles sin verificar bien quién es el cliente final, hacia dónde va esa carga, o si la operación involucra países bajo restricciones internacionales. Ninguna solicitud inusual de este tipo debe pasar sin antes consultarlo con el oficial de cumplimiento. Para entender cómo opera el lavado de activos, conozcamos sus 3 etapas. Colocación. El dinero ilícito entra al sistema, por ejemplo, con depósitos, pagos en efectivo, o la compra de bienes o servicios como los nuestros. Estratificación. Se realizan múltiples transacciones, precisamente para dificultar que alguien rastrie el origen real del dinero. E integración. Ese dinero ya aparece como legal y se reincorpora a la economía formal sin levantar sospechas. Entender este ciclo nos ayuda a identificar en qué momento nuestra empresa podría estar, sin darse cuenta, facilitando alguna de estas etapas. Vale la pena preguntarnos por qué el sector de vigilancia resulta tan atractivo para quienes buscan lavar activos. Manejamos efectivo, sobre todo en zonas con baja bancarización. Tenemos personal armado, lo que exige trazabilidad total de cada arma. Prestamos transporte de valores, custodiando dinero o bienes de alto valor de terceros. Trabajamos con proveedores de dotación y armamento que no siempre son fáciles de verificar. Tenemos cobertura en distintas zonas geográficas, algunas de mayor riesgo. Y, como en todo el sector, hay una rotación de personal relativamente alta. Cada uno de estos puntos es, literalmente, una puerta que debemos vigilar. Pasamos a la segunda sección de esta primera parte. Cómo reconocer, en el día a día de nuestro trabajo, las señales que nos deben prender las alarmas. No se trata de sospechar de todo el mundo, sino de saber identificar lo que realmente se sale de lo normal. El SARLAT exige evaluar el riesgo desde 6 ángulos. El cliente, quién contrata el servicio y de dónde vienen sus recursos. El empleado, cualquier persona vinculada a la prestación del servicio. El proveedor, quienes nos abastecen de dotación, armamento o tecnología. El producto o servicio, vigilancia fija, móvil, escolta, transporte de valores. El canal, la forma en que se contrata y se paga. Y la jurisdicción, la zona geográfica donde operamos. Cuando alguno de estos 6 factores se sale de lo normal, ahí debemos poner más atención. Hay señales que deberían llamarnos la atención frente a un cliente, que insiste en pagar en efectivo, en fraccionar los pagos, o que pague por encima del valor real del contrato. Que se niegue a entregar información básica, como la Cámara de Comercio o el RUT, o la entrega incompleta. Que solicite servicios sin relación con su actividad económica declarada. Que pida facturar a un tercero distinto de quien recibe el servicio. Y que presione para que el servicio inicie sin contrato ni documentos habituales. Ninguna señal por sí sola significa un delito, pero sí significa que debemos verificar antes de seguir. También debemos estar atentos hacia adentro de la empresa. Un compañero que de repente muestra un nivel de vida que no corresponde con su salario. Alguien que insiste en recibir pagos por canales distintos a los establecidos. Proveedores que no entregan facturación clara o que cambian constantemente de razón social. Proveedores que evitan los procesos de verificación. Y terceros que ofrecen comisiones a cambio de agilizar un contrato. Quiero que quede claro. Reportar esto no es delatar a un compañero, es proteger a la empresa y a todos los que trabajamos en ella, incluyéndolo a él. También debemos estar atentos hacia un cliente nuevo contacta a Secaet Security para vigilancia fija en una bodega. Quiere que el servicio empiece de inmediato, ofrece pagar 3 meses por adelantado en efectivo, y pide que por ahora no se firme contrato, para no complicar el trámite. ¿Qué deberíamos hacer? No iniciar el servicio sin documentación completa. Solicitar identificación, conocer su actividad económica, y pedir que justifique el pago en efectivo. E informar al oficial de cumplimiento antes de aceptar, no después. La lección, la urgencia y la resistencia a firmar contrato son señales clásicas de riesgo. La debida diligencia se hace antes de prestar el servicio, nunca después. El área administrativa recibe una cotización muy por debajo del mercado de un nuevo proveedor de uniformes. Solo acepta pago en efectivo, no tiene página web ni referencias verificables, y cambió de nombre comercial hace pocos meses. ¿Qué corresponde hacer? Aplicar la debida diligencia de proveedores, verificar su existencia legal, pedir referencias reales, y entender su forma de pago habitual. Y escalar la situación a compras y al oficial de cumplimiento antes de vincularlo, sin importar lo atractivo del precio. La lección.
Un precio demasiado bueno, sin trazabilidad ni referencias, no es una oportunidad, es una señal de alerta. Un supervisor de turno empieza a usar vehículo nuevo, ropa de marca, y comenta que está haciendo negocios aparte con un cliente del contrato que supervisa, pidiendo discreción. ¿Qué debería hacer ese compañero? No guardar silencio por lealtad mal entendida. Reportar la situación de forma confidencial, a través del delator o al oficial de cumplimiento, sin necesidad de pruebas concluyentes, basta la sospecha razonable. La lección: cambios repentinos e injustificados en el nivel de vida de un compañero, sumados a negocios paralelos con un cliente, deben reportarse. Reportar protege a todos, no delata a nadie. Con esto cerramos la parte 1. Ya conocemos qué es el SARLAT, por qué nos aplica, los 3 conceptos que debemos manejar: lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas, y cómo reconocer las señales de alerta de nuestro sector, con ejemplos prácticos. En la parte 2 veremos cómo está organizado el sistema de cumplimiento dentro de Secaet Security, quién es el oficial de cumplimiento, qué es la debida diligencia, y qué pasa con la información que reportamos. Los espero ahí.